Era una noche oscura y desolada, con una luna que apenas se asomaba entre las nubes. El sonido del motor de un camión rompía el silencio de una carretera solitaria, mientras la silueta de un hombre robusto al volante avanzaba hacia lo desconocido. Pero esa noche, la rutina de Luis estaba a punto de ser sacudida por algo que nunca había imaginado. Luis, un camionero de manos curtidas y años de experiencia en la carretera, era un hombre acostumbrado a los retos del camino. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que encontraría a un costado de esa carretera. En la cuneta, iluminada por los faros, yacía una niña desmayada con un vientre abultado. La escena era tan desconcertante como desgarradora, y Luis no podía dejar de preguntarse qué la había llevado a ese lugar tan inhóspito y en ese estado. Pero algo no estaba bien. Cuando la niña recuperó la conciencia, sus primeras palabras llenaron de inquietud a Luis. «No puedo volver, ellos me están buscando». Las piezas no encajaban, y con cada kilómetro, las preguntas se multiplicaban. Lo que Luis descubrió a partir de ese momento no solo pondría en riesgo su vida, sino que lo enfrentaría a una red de peligros que jamás imaginó. Proteger a esta niña lo llevaría al límite de su valentía y a enfrentarse a un enemigo implacable. Si quieres saber cómo esta historia cambió la vida de Luis y hasta dónde fue capaz de llegar para salvarla, suscríbete ahora y déjanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Esta historia apenas comienza, y no querrás perderte ni un solo detalle. El peligro acecha, y la verdad está a punto de revelarse. ¿Qué harías tú en su lugar? Mantente atento, porque lo que viene te dejará sin aliento. Mientras avanzaba por una curva cerrada, los faros de su camión iluminaron una figura inmóvil en la cuneta. Al principio, pensó que se trataba de un animal, pero al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era una niña. Frenó bruscamente, estacionando el camión al costado del camino. Bajó corriendo, sintiendo como la adrenalina se disparaba en su cuerpo. La niña, que no tendría más de 13 o 14 años, yacía desmayada en el suelo con ropa desgastada y sucia. Pero lo que más llamó la atención de Luis fue su vientre abultado, señal de un embarazo avanzado. Se inclinó junto a ella, intentando despertarla. «Oye, pequeña, ¿me escuchas?», dijo con voz temblorosa mientras le tocaba suavemente el hombro. La niña no respondía. Luis miró a su alrededor, buscando a alguien más, pero no había señales de vida. Era como si aquella figura hubiera aparecido de la nada. Sin pensarlo más, la cargó en sus brazos y la llevó al interior del camión, decidido a buscar ayuda. Mientras aceleraba rumbo al hospital más cercano, no podía evitar preguntarse cómo había terminado una niña en esas condiciones en medio de la nada. El camión rugía por la carretera mientras Luis miraba a la niña inconsciente en el asiento del copiloto. Su respiración era leve, apenas perceptible, y su rostro pálido contrastaba con el sudor que perlaba su frente. Luis no podía quitarse de la cabeza la imagen de su barriga hinchada. «¿Qué demonios hace una niña en este estado aquí?», murmuró para sí mismo, apretando con fuerza el volante. Intentó buscar señales de vida en las gasolineras y pueblos por los que pasaba, pero todo estaba cerrado. La noche parecía más oscura de lo habitual, y cada minuto que pasaba, su preocupación crecía. De repente, un leve gemido salió de los labios de la niña. Luis giró rápidamente la cabeza hacia ella, aliviado de que estuviera recobrando el conocimiento. «Tranquila, pequeña. Estás a salvo. Te estoy llevando a un hospital», dijo con voz suave, tratando de no asustarla. La niña abrió lentamente los ojos, pero en lugar de mostrar alivio, su mirada reflejaba miedo. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no le respondía. «No», susurró débilmente, casi inaudible. «No puedo volver». Luis frunció el ceño, sin entender a qué se refería. «¿Volver? ¿A dónde?», preguntó, pero la niña cerró los ojos nuevamente, cayendo en un profundo sueño. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en las palabras de la niña lo inquietaba profundamente. Tras una hora de conducir, Luis notó que el tanque de combustible estaba peligrosamente bajo. No podía arriesgarse a quedarse varado en medio de la nada con la niña en ese estado. Decidió detenerse en una pequeña estación de servicio que parecía sacada de otra época, con luces parpadeantes y una atmósfera tétrica. Al bajar del camión, notó que el lugar estaba desierto. Tocó la campana del mostrador varias veces, pero nadie respondió. Finalmente, un hombre mayor salió del fondo, con una mirada desconfiada y un cigarro entre los labios. «¿Qué necesita?», preguntó el hombre, sin molestarse en ser amable. «Gasolina».
Y algo de agua, si tiene. Llevo a una niña al hospital y necesito llegar rápido, respondió Luis, señalando hacia el camión. El hombre miró hacia el vehículo, pero al ver a la niña en el asiento, sus ojos se entrecerraron. Dio una calada al cigarro y dejó escapar el humo lentamente. ¿Dónde la encontró?, preguntó con tono grave. En la carretera, desmayada. ¿Por qué? El hombre no respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza y murmuró algo inaudible antes de llenar el tanque. Luis no quiso presionar. Estaba agotado y lo único que deseaba era salir de allí cuanto antes. Al volver al camión, notó que la niña estaba despierta, aunque apenas podía sostener la mirada. Tranquila, ya casi llegamos al hospital, dijo mientras le daba un poco de agua. Ella tomó el vaso con manos temblorosas, pero antes de beber, murmuró algo que dejó a Luis helado. Ellos, me están buscando. Mientras avanzaba por la carretera nuevamente, las palabras de la niña resonaban en la mente de Luis. Ellos me están buscando. ¿A quién se refería? No podía sacudir la sensación de que algo mucho más oscuro estaba en juego. La niña comenzó a hablar en frases cortas y entrecortadas. Aunque estaba débil, parecía desesperada por explicar algo. No puedo volver, no puedo, repetía, apretando las manos contra su vientre. Cálmate, pequeña. Nadie va a obligarte a volver a ningún lado, dijo Luis, tratando de mantener la calma. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. No lo entiendes, me quitarán a mi bebé. Luis se quedó sin palabras. La angustia en la voz de la niña era desgarradora, pero también lo llenaba de preguntas. ¿Quién querría hacerle algo así? Antes de que pudiera preguntar más, los faros de un vehículo se encendieron detrás de ellos. Luis miró por el retrovisor y vio una camioneta negra acercándose rápidamente. ¿Conoces ese coche?, preguntó, sintiendo que el peligro era inminente. La niña se encogió en el asiento, como si quisiera desaparecer. Son ellos. La camioneta negra se acercaba a toda velocidad, sus faros iluminando con fuerza la parte trasera del camión de Luis. Por instinto, aceleró, sintiendo como la adrenalina se disparaba nuevamente. «Agárrate fuerte», gritó a la niña mientras pisaba el acelerador. El camión rugió con fuerza, pero era evidente que no estaba hecho para competir contra la velocidad de un vehículo más pequeño y ágil. Los ocupantes de la camioneta no tardaron en emparejarse con ellos, y uno de ellos sacó la cabeza por la ventana, gritándoles algo que Luis no pudo entender. «No voy a dejar que te lleven», dijo, decidido a proteger a la niña a toda costa. La carretera serpenteante se volvía cada vez más peligrosa, pero Luis maniobraba con habilidad, manteniendo a raya a los perseguidores. Mientras tanto, la niña lloraba en silencio, abrazando su vientre como si temiera que le arrebataran algo más que su libertad. De repente, un disparo resonó en el aire, y Luis sintió que el retrovisor se rompía en 1000 pedazos. «¡Maldición!», gritó, girando el volante con fuerza para tomar un desvío inesperado. El camión se adentró en un camino de tierra rodeado de árboles, alejándose de la carretera principal. La oscuridad era casi absoluta, pero Luis sabía que no podía detenerse. «Aguanta, pequeña. No voy a dejar que te hagan daño», dijo, con una determinación que no había sentido en años. El eco de los disparos se desvaneció en la distancia, pero Luis sabía que aquello era solo el comienzo. Luis condujo por el angosto camino de tierra durante lo que parecieron horas, aunque apenas pasaron 15 minutos. Las ramas golpeaban el parabrisas, y la oscuridad era impenetrable. Finalmente, al ver una vieja construcción abandonada entre los árboles, decidió detenerse. El lugar parecía ser una cabaña en ruinas, con ventanas rotas y madera desgastada por el tiempo. Era lo único que ofrecía refugio en medio de la nada. «Tenemos que bajarnos. No podemos quedarnos en el camión, nos encontrarán», dijo Luis con firmeza mientras ayudaba a la niña a salir. Ella lo miró con desconfianza, pero no tenía fuerzas para discutir. Con pasos tambaleantes, lo siguió hacia la cabaña. Dentro, el lugar era aún más lúgubre, muebles viejos cubiertos de polvo, telarañas en cada esquina y un olor a humedad que parecía haberse impregnado en las paredes. Luis cerró la puerta lo mejor que pudo, atrancándola con una vieja silla. Encendió su linterna y buscó algo útil entre los escombros. Encontró una manta polvorienta y se la ofreció a la niña, quien se acurrucó en un rincón, temblando de miedo y frío. «Escucha, pequeña. No sé quiénes son esos tipos ni por qué te están persiguiendo, pero no te dejaré sola. No mientras yo esté aquí», dijo Luis, arrodillándose a su lado.
Ella levantó la mirada, todavía asustada, pero por primera vez parecía confiar un poco en él. No puedo dejar que me atrapen. Si lo hacen, su voz se quebró mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, me quitarán a mi bebé y me obligarán a volver con ellos. Luis sintió un nudo en el estómago. No podía entender cómo alguien podía tratar de arrebatarle tanto a una niña tan vulnerable. Decidió que no solo la protegería, sino que también descubriría la verdad detrás de esa aterradora situación. La noche era fría y silenciosa, rota únicamente por el crujido de las ramas que el viento arrastraba contra las paredes de la cabaña. Luis y la niña permanecieron en silencio por un rato, pero él sabía que necesitaba más información si quería ayudarla. ¿Puedes contarme qué está pasando?, preguntó Luis con cautela, sentándose frente a ella. La niña lo miró, dudando si confiar en él, pero finalmente asintió. Me llamo Sofía. Tengo 14 años. Hace meses, unos hombres llegaron a mi pueblo, diciendo que ayudarían a mi familia porque no teníamos dinero. Prometieron trabajo para mis padres, comida para mis hermanos, pero todo era una mentira. Luis frunció el ceño, sintiendo la gravedad de lo que estaba por escuchar. Esos hombres, ellos no querían ayudar. Querían llevarse a las niñas como a mí. Nos obligaron a vivir en una casa donde... Sofía cerró los ojos, luchando contra el dolor de los recuerdos, donde nos trataban como si fuéramos mercancía. Luis sintió como la ira hervía dentro de él. No podía imaginar el horror que había sufrido Sofía. ¿Y tu bebé?, preguntó, tratando de no sonar brusco. Es de uno de ellos. No tuve opción. Cuando se dieron cuenta de que estaba embarazada, querían separarme del bebé, venderlo. Luis apretó los puños con fuerza. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel y despiadado. ¿Cómo lograste escapar?, preguntó, conmovido por su valentía. Esperé hasta que se distrajeron y me fui corriendo por el bosque. Pero ellos siempre encuentran a las que se escapan. Siempre. Luis colocó una mano en su hombro. No te dejaré volver con ellos, Sofía. Haré todo lo posible por mantenerte a salvo. Apenas Luis terminó de hablar, un fuerte golpe resonó contra la puerta de la cabaña, haciéndolo saltar. Sofía se llevó las manos a la boca, tratando de no gritar. Luis apagó la linterna y señaló con un dedo hacia el rincón más oscuro. «Escóndete allí. Ahora», le susurró. Sofía obedeció, arrastrándose detrás de un viejo armario. Luis se acercó a la puerta con cuidado, agarrando una pata de madera rota como si fuera un arma improvisada. «Sabemos que estás ahí», gritó una voz masculina desde el otro lado. Luis contuvo la respiración mientras miraba por una rendija. Dos hombres estaban afuera, ambos vestidos de negro y con linternas en las manos. Uno de ellos llevaba un arma que brillaba bajo la luz de la luna. «No saldrán vivos si no abren la puerta», amenazó el hombre armado, golpeando nuevamente la madera. Luis sabía que no tenía muchas opciones. Si intentaba enfrentarlos, él y Sofía podrían salir heridos o peor. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo que pudiera darle ventaja. Sus ojos se detuvieron en una vieja estufa de hierro junto a la pared. «Tal vez», murmuró para sí mismo. Rápidamente encendió un papel con un encendedor que llevaba en el bolsillo y lo arrojó a la estufa. Un humo espeso comenzó a llenar la cabaña, escapando por las rendijas y las ventanas rotas. Los hombres afuera retrocedieron, tosiendo. «¿Qué demonios está pasando?», gritó uno de ellos, mientras se cubría la boca con un pañuelo. Aprovechando la confusión, Luis y Sofía escaparon por la puerta trasera, corriendo hacia el bosque sin mirar atrás. El aire fresco del bosque les golpeó el rostro mientras corrían a toda velocidad. Sofía tropezaba constantemente, pero Luis la ayudaba a levantarse una y otra vez. Los gritos de los hombres se escuchaban a lo lejos, cada vez más cerca. «Vamos, Sofía. No podemos parar», gritó Luis, tomando su mano con fuerza. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño arroyo. Luis decidió detenerse por un momento para que Sofía recuperara el aliento. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose a su lado. Ella asintió, aunque estaba visiblemente agotada. «No pueden atraparnos, no pueden», jadeó, con los ojos llenos de terror. Luis miró hacia atrás, escuchando cómo las ramas se rompían bajo los pasos de sus perseguidores. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo allí. «Escucha, Sofía. Tienes que confiar en mí. Te sacaré de esto, pero necesitas ser fuerte. ¿De acuerdo?». Ella asintió nuevamente, aunque el miedo la paralizaba.
Luis la levantó y siguieron caminando por el bosque, esta vez con más cautela. Sabía que si querían sobrevivir, tenían que encontrar un lugar seguro antes de que amaneciera. Horas después, cuando el cielo comenzaba a clarear, encontraron una pequeña cueva oculta entre los arbustos. Luis la inspeccionó rápidamente para asegurarse de que era segura antes de llevar a Sofía adentro. Aquí estaremos a salvo por un rato, dijo, ayudándola a sentarse en una roca plana. Sofía se recostó contra la pared de la cueva, respirando profundamente. Su cuerpo estaba al límite, pero al menos por ahora, estaban fuera de peligro. Luis salió por un momento para buscar agua en un arroyo cercano. Mientras llenaba una botella, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. La historia de Sofía lo había marcado profundamente. Sabía que no podía enfrentar a esos hombres solo, pero tampoco podía abandonarla. Cuando regresó a la cueva, encontró a Sofía dormida, abrazando su vientre como si intentara proteger a su bebé incluso en sus sueños. Luis se sentó junto a la entrada, sosteniendo un palo como arma improvisada, decidido a protegerla a toda costa. El sol comenzó a asomarse en el horizonte, bañando el bosque con una luz dorada. Para Luis, ese amanecer no solo marcaba un nuevo día, sino también una nueva esperanza. El día avanzaba lentamente, y la cueva era un refugio improvisado que no podía garantizar su seguridad por mucho tiempo. Luis observaba a Sofía, quien aún dormía profundamente, su rostro relajado pese a la tensión que habían vivido. Sabía que pronto tendrían que seguir adelante, pero antes necesitaba un plan. De repente, el sonido de ramas crujiendo lo alertó. Luis agarró su improvisada arma, preparándose para lo peor. Una figura apareció en la entrada de la cueva, pero no era quien esperaba. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa desgastada de campamento, levantó las manos en señal de paz. Su rostro mostraba sorpresa al encontrarse con Luis y Sofía. Tranquilo, amigo. No quiero problemas, dijo el hombre, dando un paso atrás. Luis no bajó la guardia. ¿Quién eres? Me llamo Tomás. Vivo en una cabaña cerca de aquí. Escuché ruidos anoche y salí a ver qué estaba pasando. No esperaba encontrar a alguien, y mucho menos a una niña en estas condiciones. Luis dudó. ¿Podía confiar en un extraño? Pero en ese momento, no tenían muchas opciones. Necesitamos ayuda. Hay hombres que nos persiguen, y la niña está en peligro, admitió Luis con cautela. Tomás frunció el ceño al escuchar eso, como si entendiera la gravedad de la situación. Puedo ofrecerles un lugar seguro en mi cabaña, pero tienen que confiar en mí. Este bosque no es un buen lugar para esconderse. Luis miró a Sofía, quien comenzaba a despertar, y luego a Tomás. Aunque aún tenía sus reservas, decidió aceptar la oferta. Está bien, pero si intentas algo, dijo Luis, levantando su arma improvisada. No te preocupes. Solo quiero ayudar. Tomás los guió a través del bosque, llevándolos a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Aunque sencilla, el lugar parecía más seguro que la cueva. Luis solo esperaba que esta decisión no fuera un error. La cabaña de Tomás era pequeña pero acogedora, con paredes de madera que parecían haber soportado décadas de uso. En su interior, había muebles rústicos, una chimenea apagada y una mesa con herramientas y mapas esparcidos. Sofía, todavía débil, se dejó caer en una silla mientras Luis inspeccionaba el lugar con la mirada. No es mucho, pero es todo lo que tengo, dijo Tomás, encendiendo una lámpara de queroseno que llenó el espacio con una luz cálida. Luis asintió, todavía alerta. ¿Por qué vives aquí solo? Tomás suspiró mientras servía agua en un par de vasos. Hace años trabajaba como guardabosques, pero algo pasó, algo que me hizo dejar todo atrás. Prefiero la tranquilidad del bosque a las complicaciones del mundo exterior. Sofía, que había estado en silencio, alzó la mirada. ¿Te escondes de algo?, preguntó, con un hilo de voz. Tomás la miró directamente a los ojos, pero no respondió de inmediato. Digamos que todos tenemos cosas de las que preferimos alejarnos, dijo finalmente, entregándole un vaso de agua. Luis, desconfiado, decidió no presionarlo. Gracias por ayudarnos, pero necesito saber si este lugar es seguro. Los hombres que nos persiguen no se detendrán fácilmente. Tomás se acercó a una ventana y corrió la cortina para observar el exterior. El bosque es grande y está lleno de senderos. Si saben lo que hacen, podrían encontrarnos. Pero hay un viejo refugio a unas horas de aquí, un lugar donde nadie pensaría buscar. Luis dudó.
Aunque agradecía la hospitalidad de Tomás, no estaba seguro de si debían confiar completamente en él. Sin embargo, también sabía que quedarse allí mucho tiempo no era una opción. Por ahora descansaremos, pero al primer signo de peligro, nos iremos, dijo Luis, decidido a mantenerse alerta. Tomás asintió, comprendiendo la precaución de Luis. Haremos lo que sea necesario para proteger a la niña. Sofía, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sentirse un poco más tranquila. Por primera vez en días, sintió que tal vez había esperanza. La noche cayó rápidamente, y con ella, una densa neblina cubrió el bosque. Dentro de la cabaña, el silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la madera. Luis no podía dormir. Había colocado una silla cerca de la puerta, con la mirada fija en la ventana, mientras Sofía descansaba en un pequeño colchón improvisado. Tomás, por su parte, parecía estar acostumbrado a la tranquilidad del lugar. Estaba sentado junto a la chimenea, reparando una herramienta con movimientos metódicos. De repente, un ruido en el exterior rompió la calma. Era un crujido de ramas, apenas audible, pero suficiente para alertar a Luis. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja. Tomás asintió, dejando la herramienta a un lado. Quédate aquí. Iré a revisar. Luis se levantó rápidamente. No. Vamos juntos. Tomás aceptó, y ambos salieron con linternas en mano. La niebla hacía difícil ver más allá de unos pocos metros, pero los ruidos seguían, acercándose. Luis apretó la mandíbula, sintiendo como la tensión crecía en su pecho. De repente, un grito rompió el silencio. Venía de la dirección de la cabaña. «¡Sofía!», gritó Luis, corriendo de regreso. Al llegar, encontró la puerta abierta de par en par. Dentro, dos hombres estaban forcejeando con Sofía, quien gritaba y pataleaba para liberarse. Luis no lo pensó dos veces. Con un golpe certero, derribó a uno de los hombres usando un tronco que había junto a la chimenea. «¡Suéltala!», rugió, lanzándose contra el otro intruso. Tomás, aunque menos agresivo, logró inmovilizar al primero con sorprendente habilidad. La pelea fue breve pero intensa, y finalmente los hombres quedaron inconscientes en el suelo. Luis se giró hacia Sofía, quien temblaba y sollozaba en un rincón. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose frente a ella. Ella asintió lentamente, aunque las lágrimas no dejaban de caer. Tomás, mientras ataba a los hombres con cuerdas que encontró, miró a Luis con seriedad. «Esto no ha terminado. Si ellos saben que estamos aquí, vendrán más». Luis y Tomás amarraron a los intrusos y los dejaron fuera de la cabaña. Sabían que no podían quedarse mucho más tiempo. Mientras tanto, Sofía intentaba recuperar la compostura. «Luis, yo siento que esto es mi culpa», dijo entre sollozos. «No digas eso, pequeña. Tú no tienes la culpa de nada. Esto es culpa de esos monstruos, no tuya», respondió Luis con firmeza, tratando de calmarla. Tomás volvió a entrar, con el ceño fruncido. «Escuchen. Si queremos salir de esto, necesitamos actuar rápido. Mañana al amanecer iremos al refugio que mencioné. Pero tendrán que confiar en mí». Luis dudó. Aunque Tomás había demostrado ser útil, seguía siendo un extraño. Sin embargo, no tenían muchas opciones. «Está bien. Nos iremos al amanecer», dijo finalmente. Sofía, agotada, se recostó nuevamente, mientras Luis permanecía despierto toda la noche, vigilando. Con las primeras luces del alba, el pequeño grupo se preparó para partir. Tomás cargaba una mochila con provisiones, mientras Luis ayudaba a Sofía a ponerse en pie. «¿Estás lista?», preguntó Luis. Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban el miedo de lo desconocido. Tomás lideró el camino, guiándolos por senderos apenas visibles entre la maleza. A medida que avanzaban, el bosque parecía volverse más espeso, como si intentara esconderlos del mundo exterior. Sin embargo, Luis no podía ignorar la sensación de que alguien los seguía. Volvía la cabeza constantemente, pero no veía nada más que árboles y sombras. «Falta poco para llegar», dijo Tomás, rompiendo el silencio. Luis solo esperaba que esta vez, la seguridad estuviera realmente al alcance de sus manos. El peligro no estaba lejos, pero su determinación era más fuerte que nunca. El sol se alzaba lentamente mientras el pequeño grupo seguía avanzando por el bosque. Los pasos de Tomás eran seguros, como si conociera cada rincón del lugar. Sofía, apoyada en el brazo de Luis, caminaba con esfuerzo, pero sin quejarse.
Luis no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo que en cualquier momento el peligro los alcanzaría. Finalmente, Tomás se detuvo frente a un conjunto de rocas cubiertas de musgo. Parecía un lugar común, pero al observar con más atención, Luis notó una abertura estrecha entre las piedras. «Aquí es», dijo Tomás, moviendo con cuidado unas ramas para despejar la entrada. La abertura daba paso a un pequeño túnel que descendía hacia el interior de la tierra. Luis miró a Sofía con preocupación. «¿Es seguro?», preguntó, dudando en entrar. Tomás asintió. «Lo es. Este lugar era un refugio que usaban los guardabosques hace décadas. Está aislado y protegido. Nadie lo encontrará». Luis no estaba completamente convencido, pero no tenían otra opción. Ayudó a Sofía a entrar primero y luego lo siguió, mientras Tomás cerraba la entrada detrás de ellos. El interior era oscuro y frío, pero el espacio se abría después de unos metros, revelando una habitación pequeña con paredes de piedra y un techo bajo. Había un par de catres desgastados, una mesa de madera y algunas linternas colgadas en las paredes. «Descansen. Necesitarán todas sus fuerzas si esos tipos nos encuentran», dijo Tomás, dejando su mochila sobre la mesa. Luis ayudó a Sofía a recostarse en uno de los catres y luego encendió una linterna. El lugar era estrecho, pero al menos los protegía de cualquier amenaza inmediata. «Gracias por traernos aquí», dijo Luis, mirando a Tomás con gratitud, aunque aún con algo de recelo. Tomás asintió en silencio, pero algo en su expresión indicaba que estaba preocupado. Aunque estaban escondidos, sabía que el peligro seguía acechando. Luis no pudo dormir. Sentado junto a la entrada del refugio, escuchaba atentamente cualquier ruido que pudiera delatar la presencia de sus perseguidores. A su lado, Tomás revisaba un mapa antiguo que había sacado de su mochila. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Luis, rompiendo el silencio. Tomás asintió, trazando con un dedo una línea en el mapa. «Hay un pueblo a unas 4 horas al norte. Si llegamos allí, podremos pedir ayuda. Conozco a alguien que podría protegerlos». Luis frunció el ceño. «¿Por qué no nos llevaste ahí desde el principio?». «Porque ese camino no es seguro. Está lleno de riscos y senderos complicados. Con Sofía en este estado, sería un riesgo enorme. Pero ahora no tenemos opción». Luis suspiró, mirando hacia Sofía, que dormía profundamente. Sus mejillas estaban pálidas, y aunque su respiración era estable, era evidente que necesitaba atención médica lo antes posible. «Entonces iremos al amanecer», decidió Luis. Tomás asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el mapa. Había algo en su expresión que Luis no podía descifrar. «¿Hay algo que no me estás diciendo?», preguntó Luis, con tono serio. Tomás lo miró por un momento antes de responder. «Esos hombres que los persiguen, no son simples criminales. Son parte de algo más grande. Y si nos encuentran, no tendrán piedad». Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Entonces no podemos fallar», respondió, con una determinación renovada. El amanecer llegó acompañado de un aire frío y denso que impregnaba el bosque. Tomás lideraba el grupo, abriendo camino entre la maleza con un machete, mientras Luis ayudaba a Sofía a avanzar. El terreno era más empinado de lo que Luis esperaba, y cada paso parecía un esfuerzo monumental para la niña. «¿Cómo vas?», preguntó Luis, deteniéndose para darle un respiro. Sofía respiraba con dificultad, pero asintió. «Estoy bien, tenemos que seguir». Luis admiraba su valentía. Aunque claramente estaba al límite, Sofía se negaba a rendirse. «No falta mucho», dijo Tomás, aunque su tono no sonaba del todo convincente. Sin embargo, justo cuando parecía que estaban haciendo progreso, el sonido de voces a lo lejos los hizo detenerse. Luis se giró, buscando con la mirada entre los árboles. «Son ellos», murmuró Sofía, su rostro pálido por el miedo. Tomás hizo una señal para que se agacharan. «Esos tipos son rápidos. Tenemos que despistarlos. Síganme». El grupo cambió de dirección, adentrándose en un sendero aún más empinado. Luis ayudaba a Sofía a mantener el equilibrio mientras Tomás los guiaba con pasos apresurados. Las voces se escuchaban cada vez más cerca, y Luis sabía que no podían permitirse ser atrapados. «¡Rápido!», gritó Tomás, señalando hacia un pequeño desfiladero. Con esfuerzo, lograron cruzar, pero el peligro estaba lejos de desaparecer. Los pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más fuerte, como un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Mientras corrían por el desfiladero, Tomás se detuvo de repente,
levantando la mano para hacerlos callar. Había algo extraño en el aire, como si el bosque hubiera caído en un silencio absoluto. Algo no está bien, susurró Luis. De repente, un disparo resonó, y una bala pasó rozando el árbol más cercano. Luis instintivamente se agachó, cubriendo a Sofía con su cuerpo. «¡Nos encontraron!», gritó. Tomás señaló un grupo de rocas cercanas. «Corran hacia allá. Yo los cubriré». Antes de que Luis pudiera protestar, Tomás sacó una vieja pistola de su mochila y comenzó a disparar hacia los hombres que aparecían entre los árboles. Luis no tuvo más opción que obedecer. Tomó a Sofía de la mano y corrieron hacia las rocas, donde encontraron un breve refugio. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, su voz temblando. «No dejaremos que nos atrapen», respondió Luis, aunque por dentro estaba aterrado. Los disparos continuaron, y Luis sabía que no podían quedarse mucho tiempo allí. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero el terreno era traicionero. «Tengo una idea, pero es arriesgada», dijo, mirando a Sofía con seriedad. Ella lo miró con ojos llenos de miedo, pero también de confianza. «Haré lo que sea necesario». Luis asintió, sabiendo que no podían fallar. La única salida posible era un río que corría al fondo del desfiladero. Luis sabía que la caída sería peligrosa, pero también que era su única oportunidad de escapar. «Escucha, Sofía. Vamos a saltar. Sé que tienes miedo, pero confía en mí. Yo estaré contigo todo el tiempo». Sofía miró hacia el río, sus ojos llenos de pánico, pero finalmente asintió. «Está bien». Tomás, que había logrado alcanzar las rocas, escuchó el plan y frunció el ceño. «Es una locura. Podrían golpearse con las rocas». «No tenemos otra opción», respondió Luis. Con el sonido de los perseguidores acercándose, Luis tomó la mano de Sofía y contó hasta 3. «Ahora». Ambos saltaron, sintiendo el aire golpearlos mientras caían hacia el agua. El impacto fue brutal, pero lograron salir a la superficie. Luis agarró a Sofía con fuerza y comenzó a nadar hacia la orilla. Desde la distancia, escucharon los gritos de los hombres, pero por ahora estaban fuera de su alcance. Aunque el peligro no había terminado, al menos habían ganado un poco más de tiempo. Luis miró a Sofía, quien temblaba pero seguía aferrándose a él con fuerza. «Lo logramos», dijo, aunque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El río se extendía como una serpiente helada, llevando a Luis y a Sofía hacia lo desconocido. El agua estaba gélida, y cada brazada se sentía como una batalla contra la naturaleza misma. Luis mantenía a Sofía a flote, aunque cada vez le costaba más reunir fuerzas para seguir nadando. «Aguanta, Sofía. Ya casi llegamos», dijo, aunque no estaba seguro de cuánto faltaba para la orilla. La corriente los arrastraba con fuerza, golpeándolos contra piedras ocultas bajo el agua. Luis sintió un dolor punzante en su pierna, pero no se detuvo. Sofía, aferrada a él con todas sus fuerzas, apenas tenía energía para mantenerse despierta. Después de lo que pareció una eternidad, divisaron un banco de arena en la distancia. Con un último esfuerzo, Luis nadó hasta allí, sacando a Sofía del agua y dejándola sobre la tierra húmeda. Ambos jadeaban, sus cuerpos temblando de frío. «¿Estás bien?», preguntó Luis entre respiraciones agitadas. Sofía asintió débilmente, pero su rostro estaba pálido. Luis buscó entre los árboles cercanos algo que pudiera usar para cubrirla. Encontró hojas grandes y ramas secas, improvisando una especie de refugio temporal. «Descansa un poco. Necesitamos movernos pronto», le dijo mientras se sentaba junto a ella, vigilando los alrededores. El río los había alejado de sus perseguidores, pero Luis sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran a encontrar su rastro. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era mantener a Sofía a salvo. Cuando el sol comenzó a descender, Luis sabía que tenían que seguir adelante. Aunque agotados, no podían quedarse cerca del río. Los hombres que los perseguían probablemente estaban buscándolos río abajo. «Sofía, tenemos que levantarnos. Sé que estás cansada, pero tenemos que movernos antes de que oscurezca por completo», le dijo con voz firme pero suave. Sofía abrió los ojos lentamente y asintió. Aunque su cuerpo parecía estar al límite, no protestó. Con la ayuda de Luis, se puso de pie, apoyándose en él para caminar. Avanzaron a través del bosque, guiándose por la luz tenue del sol que se filtraba entre las hojas. Luis intentaba mantener la calma, pero no podía ignorar el dolor en su pierna. La herida que había sufrido en el río comenzaba a empeorar,
y la falta de atención médica solo hacía que la situación fuera más peligrosa. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, notando su cojera. Estoy bien. Solo sigue caminando. El bosque se tornaba más oscuro, y cada sombra parecía ocultar una amenaza. Finalmente, encontraron una pequeña colina cubierta de rocas, donde decidieron descansar. Desde allí, tenían una buena vista de los alrededores, lo que les daría tiempo para reaccionar si alguien se acercaba. Luis observó el horizonte, preguntándose cuánto más podrían resistir. La noche caía rápidamente, y con ella, el peligro se hacía cada vez más tangible. El silencio del bosque era inquietante, roto solo por el canto ocasional de un grillo. Luis y Sofía se acurrucaron bajo unas ramas, tratando de mantenerse cálidos. Luis no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Sofía se estremeció, aferrándose al brazo de Luis. ¿Qué fue eso?, susurró con voz temblorosa. Luis miró en la dirección del sonido, tratando de distinguir algo entre las sombras. No lo sé, pero tenemos que mantenernos ocultos. No hagas ruido. El grito fue seguido por otros ruidos, ramas rompiéndose, pasos apresurados y murmullos ininteligibles. Luis supo de inmediato que no estaban solos. Los hombres que los perseguían estaban cerca. Escucha, Sofía. Si algo pasa, quiero que corras. No te detengas, ¿entiendes?, le susurró, mirándola fijamente. Pero, no puedo dejarte solo. Harás lo que te digo. Prométemelo. Sofía asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Luis apretó con fuerza un pedazo de madera que había recogido como arma improvisada. No sabía si podría enfrentarse a esos hombres, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a Sofía. Los ruidos se hicieron más fuertes, y las sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Luis sabía que la confrontación era inevitable. Luis se levantó lentamente, colocándose entre Sofía y el bosque. Las sombras se acercaban, y finalmente, 3 hombres emergieron de entre los árboles. Uno de ellos llevaba una linterna, que iluminó directamente el rostro de Luis. «Ah, ahí estás. Nos hiciste trabajar más de la cuenta, amigo», dijo el hombre que parecía ser el líder, con una sonrisa siniestra. Luis apretó los dientes, levantando su arma improvisada. «No daré un paso atrás. Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar sobre mí». Los hombres rieron, pero la risa pronto se desvaneció cuando vieron la determinación en los ojos de Luis. «Está bien. Si eso es lo que quieres», dijo el líder, avanzando lentamente. Luis no esperó. Se lanzó contra el hombre con toda la fuerza que tenía, golpeándolo con el pedazo de madera. Los otros 2 reaccionaron rápidamente, pero Luis peleaba como un hombre desesperado. «¡Corre, Sofía!», gritó, mientras derribaba a otro de los hombres. Sofía dudó por un momento, pero finalmente obedeció, corriendo hacia el bosque. Luis seguía luchando, pero estaba superado en número. Un golpe en la cabeza lo hizo caer al suelo. Mientras su visión se nublaba, vio cómo los hombres se separaban, uno de ellos persiguiendo a Sofía. «No», murmuró antes de perder el conocimiento. Luis despertó con un dolor punzante en la cabeza. Estaba atado a un árbol, y los hombres que lo habían capturado hablaban a unos metros de distancia. Su cuerpo dolía, pero lo que más le preocupaba era Sofía. «¿La atraparon?», preguntó uno de los hombres. «Todavía no, pero es cuestión de tiempo. No llegará lejos». Luis sintió como la desesperación lo invadía. Tenía que liberarse, pero las cuerdas que lo ataban eran fuertes. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de él, un leve crujido de ramas. «¿Quién anda ahí?», preguntó uno de los hombres, levantándose. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era Tomás. Con una precisión sorprendente, arrojó una piedra que golpeó directamente al hombre armado, dejándolo inconsciente. «Luis, ¿puedes moverte?», preguntó Tomás, corriendo hacia él. «Estoy atado». Tomás cortó las cuerdas rápidamente y ayudó a Luis a levantarse. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Luis, lleno de pánico. «La vi esconderse cerca del río. Tenemos que llegar a ella antes que ellos». Luis y Tomás corrieron hacia el bosque, siguiendo el rastro de Sofía. Sabían que no tenían mucho tiempo, pero la determinación de salvarla los impulsaba. «No la perderemos», dijo Luis, con los ojos llenos de furia. Y aunque no sabían qué les esperaba más adelante,
estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Luis y Tomás avanzaban a toda prisa entre los árboles, guiándose por el sonido lejano del río. Las ramas y las raíces enredaban sus pasos, pero ni el agotamiento ni el miedo los detuvieron. Luis no podía dejar de pensar en Sofía, sola y asustada, con esos hombres pisándole los talones. «Si no la encontramos pronto», murmuró, sin terminar la frase. «La encontraremos», respondió Tomás con seguridad, aunque su mirada también reflejaba preocupación. Finalmente, llegaron a la orilla del río. Luis se arrodilló, buscando huellas en la tierra húmeda. Vio marcas de pasos pequeños que parecían dirigirse hacia un grupo de rocas más adelante. «Por aquí», dijo, señalando con la mano mientras comenzaba a correr nuevamente. El rastro los llevó a una pequeña cueva oculta detrás de una cascada. Luis se acercó con cautela, temiendo que los hombres la hubieran encontrado primero. «Sofía, ¿estás ahí?», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. Unos segundos después, escuchó un leve sollozo. Luis entró rápidamente y la vio acurrucada en un rincón, abrazando sus rodillas. «Sofía», exclamó, corriendo hacia ella. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Luis, pensé que no vendrías». Luis la abrazó con fuerza, sintiendo como el alivio llenaba su pecho. «Siempre vendré por ti, pequeña. Siempre». Tomás entró poco después, inspeccionando el lugar. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si encontraron a Luis, no tardarán en llegar hasta nosotros». Luis asintió, ayudando a Sofía a levantarse. «¿Estás bien? ¿Puedes caminar?», preguntó. «Sí», respondió Sofía, aunque su voz era débil. Sabían que la cueva no era un refugio seguro, pero al menos les había dado un momento para reagruparse. Ahora debían encontrar la manera de salir del bosque antes de que fuera demasiado tarde. Con Sofía recuperándose lentamente, Luis y Tomás la ayudaron a avanzar por el borde del río. Su plan era seguir la corriente hasta encontrar un camino que los llevara al pueblo del que Tomás había hablado. «¿Cuánto falta para llegar?», preguntó Luis. «Si seguimos este río, llegaremos en unas 3 horas, pero necesitamos mantenernos alerta», respondió Tomás, mirando constantemente a su alrededor. Sofía caminaba en silencio, sus pasos inseguros pero decididos. Luis no podía dejar de admirar su valentía. A pesar de todo lo que había pasado, ella seguía luchando. Sin embargo, la calma no duró mucho. Un disparo resonó a lo lejos, haciendo eco en el bosque. Luis se detuvo en seco, su corazón acelerándose. «Nos encontraron», dijo, apretando los dientes. Tomás señaló un sendero empinado que se alejaba del río. «Por aquí. Si tomamos altura, tendremos ventaja». Luis tomó a Sofía en brazos, ignorando el dolor en su pierna, y siguió a Tomás cuesta arriba. Los disparos continuaban, cada vez más cerca. El sudor corría por su frente, y cada paso se sentía como una eternidad, pero no podía rendirse. Finalmente, llegaron a una pequeña meseta con una vista clara del bosque. Tomás señaló un camino entre los árboles. «Ese sendero lleva directamente al pueblo». «Estamos cerca». Luis asintió, decidido a llegar, aunque sabía que el peligro no estaba lejos. Antes de que pudieran avanzar más, los hombres aparecieron en la distancia. Sus siluetas negras se movían con rapidez entre los árboles, y era evidente que no pensaban rendirse. «¡Corran!», gritó Tomás, sacando su pistola. Luis tomó a Sofía de la mano y comenzó a correr por el sendero. Podía escuchar los disparos detrás de él y los gritos de los hombres que los perseguían. «No miren atrás», dijo, apretando la mano de Sofía. Tomás se quedó atrás, cubriéndolos con disparos precisos que retrasaban a los atacantes. Luis quería detenerse y ayudarlo, pero sabía que su prioridad era mantener a Sofía a salvo. El sendero se volvía cada vez más estrecho, y el terreno era traicionero. Finalmente, llegaron a una colina desde donde podían ver el pueblo en la distancia. «Estamos cerca, Sofía». «Solo un poco más», dijo Luis, intentando darle ánimo. De repente, un disparo pasó rozando su hombro, haciéndolo caer al suelo. Sofía gritó, arrodillándose a su lado. «Luis». «Estoy bien», dijo, aunque el dolor era intenso. Los hombres estaban a pocos metros de ellos, pero entonces, el sonido de una sirena rompió el aire. Desde el pueblo, varias luces comenzaron a brillar, acercándose rápidamente. «Es la policía», exclamó Tomás, que había logrado alcanzarlos. Los hombres que los perseguían dudaron por un momento,
y luego comenzaron a retroceder. Luis miró con alivio cómo los agentes corrían hacia ellos, poniendo fin a la persecución. Luis, Sofía y Tomás fueron escoltados al pueblo por los agentes, quienes los llevaron a una pequeña estación de policía. Allí, un hombre mayor con uniforme los recibió. Tomás me avisó que podrían necesitar ayuda. Llegaron justo a tiempo, dijo el hombre, estrechando la mano de Luis. Luis asintió, agradecido, pero su atención estaba en Sofía, quien había sido llevada a una camilla para recibir atención médica. ¿Estará bien?, preguntó, con el rostro lleno de preocupación. Estará bien, respondió uno de los agentes. Tomás se acercó a Luis y le puso una mano en el hombro. Hiciste un buen trabajo, amigo. La mantuviste a salvo. Luis negó con la cabeza. No lo habría logrado sin ti. Mientras hablaban, un doctor salió de la sala donde estaban atendiendo a Sofía. Está fuera de peligro, pero necesita descansar. Ha pasado por mucho. Luis sintió un alivio indescriptible. Finalmente, Sofía estaba a salvo. Días después, Sofía se recuperaba lentamente en una casa segura proporcionada por las autoridades del pueblo. Luis no se había separado de ella ni un solo momento. Luis, dijo Sofía una tarde, mientras ambos miraban el atardecer desde una ventana, gracias por no dejarme sola. Luis le sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nunca lo haría, Sofía. Eres como una hija para mí. Tomás los visitaba con frecuencia, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. Aunque las heridas físicas de Luis y Sofía comenzaban a sanar, sabían que el camino hacia la recuperación emocional sería largo. Sin embargo, estaban vivos, y eso era lo que importaba. Sofía tenía una segunda oportunidad para reconstruir su vida, y Luis había encontrado un propósito que nunca imaginó. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, ambos sabían que, aunque el pasado había dejado cicatrices profundas, el futuro estaba lleno de esperanza. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Los días pasaban con lentitud en el pequeño pueblo, pero Luis y Sofía comenzaban a adaptarse a una vida sin persecuciones ni peligro inminente. La casa segura donde los habían alojado era sencilla pero acogedora, con muebles rústicos y un pequeño jardín lleno de flores silvestres. Luis había encontrado trabajo temporal ayudando en una carpintería local, mientras que Sofía pasaba sus días recuperándose y hablando con un terapeuta que las autoridades habían dispuesto para ayudarla. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Luis una mañana mientras le llevaba el desayuno a la mesa. Sofía le sonrió débilmente, pero esta vez su sonrisa parecía más genuina. Mejor. Siento que, por fin puedo respirar tranquila. Luis se sentó frente a ella, observándola con detenimiento. Aunque Sofía aún tenía sombras en los ojos, había algo nuevo en su expresión, esperanza. Eso es lo importante. Tómate tu tiempo. Nadie te está apurando. Sofía asintió, pero luego miró a Luis con seriedad. Luis, ¿qué va a pasar conmigo después? No puedo quedarme aquí para siempre. Luis sabía que esa pregunta llegaría eventualmente, pero no tenía una respuesta definitiva. No estás sola, Sofía. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Encontraremos una solución juntos. Sus palabras parecieron tranquilizarla, pero Luis sabía que el futuro de Sofía seguía siendo incierto. No podía evitar preguntarse si los hombres que los habían perseguido volverían algún día. Una tarde, mientras Luis trabajaba en el taller, un hombre alto con un traje negro llegó al pueblo. Tenía una expresión seria y una mirada aguda que parecía analizarlo todo a su alrededor. Al preguntar por Luis, fue guiado hasta el taller donde éste trabajaba. ¿Luis Hernández?, preguntó el hombre, acercándose con pasos firmes. Luis dejó de lijar una tabla y lo miró con desconfianza. ¿Quién lo pregunta? El hombre sacó una identificación y se la mostró. Soy el agente Javier Ortega. Trabajo en una división especial que investiga trata de personas y redes criminales. Me enteré de lo que usted y la niña han pasado. Luis frunció el ceño. ¿Y qué quiere? El agente bajó el tono, intentando sonar menos amenazante. Quiero ayudarles. Los hombres que los perseguían forman parte de una red más grande, y necesitamos su ayuda para desmantelarla. Luis lo miró con incredulidad. ¿Ayudarles? Nosotros apenas logramos sobrevivir. Precisamente por eso. Ustedes tienen información que podría ser clave. Luis negó con la cabeza. No quiero poner en peligro a Sofía de nuevo. Entiendo su preocupación, pero puedo garantizarles protección. Si logramos atrapar a los responsables, ella podrá vivir sin miedo.
Luis permaneció en silencio. Sabía que las palabras de la gente tenían sentido, pero el riesgo era enorme. Déjeme pensarlo, dijo finalmente. El agente asintió, dejando una tarjeta en la mesa antes de irse. Luis sabía que esa decisión podría cambiarlo todo, pero también que podría ser su única oportunidad para asegurarse de que Sofía estuviera realmente a salvo. Esa noche, Luis habló con Sofía sobre la propuesta del agente. Ella lo escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo. ¿Tú crees que funcionará?, preguntó finalmente, con voz baja. Luis suspiró. No lo sé, Sofía. Pero si podemos ayudar a detenerlos, tal vez nadie más tenga que pasar por lo que tú viviste. Sofía bajó la mirada, pensando en las otras niñas que habían quedado atrapadas en ese mundo oscuro. Finalmente, levantó la vista, con determinación en los ojos. Hagámoslo. Si podemos ayudar, lo haré. Luis la miró con orgullo. Eres muy valiente, Sofía. A la mañana siguiente, Luis contactó al agente Ortega, quien los visitó nuevamente para explicarles el plan. Les aseguró que estarían protegidos en todo momento y que su testimonio sería crucial para cerrar el caso. Esto no será fácil, advirtió el agente, pero puedo prometerles que, si logramos detener a esta red, cambiarán muchas vidas. Luis y Sofía aceptaron, sabiendo que era un riesgo, pero también que era lo correcto. Durante las semanas siguientes, Luis y Sofía trabajaron de cerca con Ortega y su equipo, proporcionando toda la información que recordaban sobre los hombres y los lugares que habían visto durante su escape. Sofía, aunque al principio estaba nerviosa, encontró en su testimonio una forma de sanar. Si esto puede ayudar a salvar a alguien, vale la pena, dijo después de una de las entrevistas. Finalmente, llegó el día de la operación. El equipo de Ortega había localizado a los líderes de la red en un almacén abandonado a las afueras de una ciudad cercana. Luis y Sofía no participarían directamente, pero su información había sido clave para organizar la redada. Quédense aquí. Nosotros nos encargaremos, les dijo Ortega antes de irse. Luis y Sofía esperaron ansiosamente en la casa segura, sin saber qué estaba ocurriendo. Pasaron horas interminables hasta que finalmente recibieron una llamada del agente. Lo logramos. Los atrapamos. Luis sintió que una enorme carga se levantaba de sus hombros. ¿Están todos bien?, preguntó. Sí. Gracias a ustedes, esto fue un éxito. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la justicia estaba de su lado. Con la red criminal desmantelada y sus líderes tras las rejas, Luis y Sofía finalmente podían empezar a reconstruir sus vidas. Las autoridades les ofrecieron nuevas identidades para garantizar su seguridad, pero Luis decidió quedarse en el pueblo, al menos por un tiempo más. Este lugar se ha convertido en nuestro hogar, le dijo a Sofía. Sofía, por su parte, comenzó a asistir a una escuela local. Aunque al principio le costaba confiar en los demás, poco a poco comenzó a hacer amigos y a recuperar su alegría. ¿Crees que algún día todo esto será solo un recuerdo lejano?, le preguntó a Luis una tarde mientras caminaban juntos por el pueblo. No sé si lo olvidaremos, pero estoy seguro de que encontraremos la forma de seguir adelante, respondió él, con una sonrisa tranquila. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero también que tenían algo invaluable, una segunda oportunidad. Mientras el sol se ponía sobre el pequeño pueblo, Sofía tomó la mano de Luis y miró hacia el horizonte. Gracias por no rendirte conmigo. Luis la miró con orgullo. Tú nunca te rendiste, Sofía. Yo solo seguí tu ejemplo. Juntos, se enfrentaron al futuro, sabiendo que, aunque las cicatrices permanecerían, también lo haría su fuerza para superarlas. Los días en el pueblo comenzaban a parecerse a algo que Luis nunca había creído posible, una rutina tranquila. Sofía, aunque aún frágil en algunos momentos, parecía estar encontrando su lugar en el mundo. Había comenzado a dibujar, llenando hojas con paisajes del bosque que los había protegido, y había hecho amistad con algunos niños en la escuela local. Mira, Luis, dibujé el río donde nos escondimos aquella noche, dijo una tarde, mostrándole una hoja llena de tonos azules y verdes. Luis miró el dibujo, sorprendido por los detalles. Es hermoso, Sofía. Tienes talento. Ella sonrió, algo tímida, y luego lo miró con seriedad. ¿Crees que algún día podré contarle a alguien lo que pasó sin sentir miedo? Luis suspiró, pensando en su respuesta. El miedo no desaparece de un día para otro, pero sí se hace más pequeño.
Llegará el momento en que hablar de esto será una forma de mostrar lo fuerte que eres, no lo que sufriste. Sofía asintió, como si esas palabras le dieran esperanza. Esa noche, mientras cenaban, Sofía habló por primera vez de algo que había evitado hasta entonces. Luis, quiero saber más sobre ti. Siempre te preocupas por mí, pero nunca me cuentas sobre tu vida antes de todo esto. Luis dejó el tenedor en el plato y la miró. No hay mucho que contar, Sofía. Cometí errores, pero ayudarte me dio una segunda oportunidad. Sofía no insistió, pero Luis sabía que algún día tendría que abrirse más con ella. Una mañana, mientras Luis trabajaba en la carpintería, un automóvil desconocido llegó al pueblo. El vehículo era discreto, pero Luis lo reconoció de inmediato. Era del agente Ortega. Al bajar, el hombre lo saludó con una mezcla de seriedad y camaradería. Luis, espero no estar interrumpiendo, dijo el agente, estrechándole la mano. No, claro que no. ¿Todo bien? Ortega asintió, pero su expresión era grave. Quería informarte personalmente. Aunque desmantelamos gran parte de la red, aún hay algunos cabos sueltos. Hemos identificado a algunos cómplices que escaparon, y creemos que podrían intentar buscar a Sofía. Luis sintió que la calma que había construido comenzaba a tambalearse. ¿Están seguros de eso? No tenemos pruebas concretas, pero queremos que estén preparados por si algo ocurre. Por ahora, continuaremos protegiéndolos desde las sombras. Luis agradeció la advertencia, aunque no podía evitar sentirse inquieto. Esa tarde, le contó a Sofía lo que había dicho Ortega, tratando de no alarmarla demasiado. ¿Crees que volverán?, preguntó ella, con un nudo en la garganta. No lo sé, pero no voy a dejar que te pase nada, Sofía. Eso te lo prometo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Luis tuvo problemas para conciliar el sueño. Algo en el aire se sentía distinto, como si el peligro estuviera más cerca de lo que Ortega había advertido. Decidió salir al patio trasero a respirar un poco de aire fresco. Mientras contemplaba el cielo estrellado, escuchó un ruido en la distancia. Al principio, pensó que era un animal, pero luego vio algo que lo hizo ponerse en alerta, una silueta entre los árboles. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con la voz firme. La figura no respondió y desapareció entre las sombras. Luis entró rápidamente a la casa y verificó que las puertas y ventanas estuvieran aseguradas. Sofía dormía profundamente, ajena a su preocupación. Al día siguiente, fue a buscar a Tomás, quien vivía a las afueras del pueblo. ¿Crees que nos están vigilando?, preguntó Luis, después de contarle lo que había visto. Tomás frunció el ceño. Es posible. Pero si es así, no están aquí para hacer amigos. Debemos estar preparados. Luis y Tomás comenzaron a elaborar un plan de seguridad. Sabían que no podían arriesgarse a que el pasado alcanzara a Sofía nuevamente. Días después, el peligro se materializó. Era de madrugada cuando el ruido de un auto frenando bruscamente despertó a Luis. Miró por la ventana y vio dos hombres bajando del vehículo, moviéndose con cautela hacia la casa. «Sofía, despierta», gritó, corriendo hacia su habitación. Sofía se levantó asustada, pero al ver la expresión de Luis, entendió de inmediato que algo estaba mal. «¿Qué pasa?», preguntó, mientras él agarraba una vieja escopeta que había guardado para emergencias. «Alguien viene por nosotros. Quédate detrás de mí». Los hombres intentaron abrir la puerta principal, pero al no lograrlo, comenzaron a forzar las ventanas. Luis gritó para advertirles que estaba armado, pero no pareció disuadirlos. Uno de los hombres rompió una ventana y entró, pero antes de que pudiera avanzar, Luis disparó al aire, obligándolo a retroceder. «Déjenos en paz», gritó. En ese momento, las luces de un auto aparecieron en la distancia, seguidas del sonido de sirenas. Ortega y su equipo habían llegado justo a tiempo. Los hombres intentaron escapar, pero no llegaron lejos. Fueron capturados rápidamente, y Luis y Sofía finalmente pudieron respirar con alivio. Con los atacantes bajo custodia, Ortega les aseguró que ahora estaban realmente a salvo. Aunque aún quedaban muchas cosas por resolver, Luis y Sofía podían comenzar a imaginar un futuro libre de miedo. Semanas después, el pueblo volvió a su tranquila rutina. Sofía continuaba asistiendo a la escuela, y sus dibujos comenzaban a reflejar más colores y esperanza. Luis, por su parte, encontró un propósito renovado en proteger y cuidar de ella como si fuera su propia hija. «¿Sabes algo, Luis?», le dijo Sofía una tarde, mientras dibujaba el paisaje desde el jardín. «¿Qué cosa?»,
Por mucho que haya pasado, estoy agradecida. No por lo que sufrí, sino por haberte encontrado. Luis sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Y yo estoy agradecido de haberte encontrado a ti, Sofía. Me diste una razón para seguir adelante. El sol comenzaba a ponerse, llenando el cielo de tonos naranjas y rosados. Era un nuevo día, lleno de posibilidades, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, Luis y Sofía sabían que juntos podían enfrentarlo todo. Era el comienzo de una vida que ambos merecían, una vida llena de paz, esperanza y, finalmente, libertad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, dale like, comparte esta historia con alguien y suscríbete para seguir disfrutando de más relatos como este en Emociones Narradas. Haz clic ahora en los vídeos que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.